Hola a todos. En esta semana en la que se ha puesto de manifiesto la convulsión política que azota a España, he creído conveniente hacer un vídeo acerca de lo que es la figura tanto de la moción de censura como de la cuestión de confianza y en general de lo que es la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, especialmente en lo que regula esta figura a nivel estatal en la Constitución española, su título quinto, entre los artículos 108 y el 116, aparte que nos viene muy bien a colación hablar un poco de lo que es el estado de alarma en el que estamos inmersos desde hace ya pues prácticamente 5 meses. Como sabéis, en España rige el principio básico de lo que es la división de poderes, inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, de tal manera que los tres poderes sean el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de tal manera que tanto el poder judicial como el poder legislativo estarían pensados para controlar los desmanes del gobierno. Por lo tanto, en este título quinto de la Constitución se va a analizar precisamente cómo es esa relación entre el gobierno y las cámaras, especialmente para lo que es la comparecencia de los miembros del gobierno, para lo que es la figura de las preguntas e interpelaciones y también para las dos figuras en las cuales el gobierno podría perder la confianza de la Cámara a través de la cuestión de confianza y la moción de censura. La primera idea básica con la que tenemos que partir, por tanto, es que los miembros del gobierno responden de manera solidaria de la gestión política ante los destinatarios de la soberanía, es decir, en este caso ante el Congreso de los Diputados. Por otra parte, hemos tenido en cuenta también que las propias cámaras y aquellas comisiones que se pudieran celebrar, sabéis que a lo largo del año se celebran múltiples comisiones, en este caso precisamente en cuestiones de interés público, pues básicamente se puede recabar a su funcionamiento pues precisamente la asistencia de los miembros del gobierno, de además en este caso de cualquiera de los departamentos ministeriales o incluso de cualquier autoridad del Estado o incluso una comunidad autónoma. Por lo tanto, cualquier persona con responsabilidades de gobierno podría ser llamado a comparecer ante las propias cámaras o sus comisiones. Como sabéis, las comisiones debaten de manera más pequeña en cuanto a que es el número de diputados, aquellos proyectos o proposiciones de ley que han sido tomadas en consideración para votarse en un futuro como leyes. Por otra parte, hemos de tener en cuenta además que los miembros del gobierno efectivamente deben comparecer cuando sean llamados ante las cámaras y sus comisiones, de tal manera que incluso es un derecho para el presidente o para cualquiera de los ministros el pedir, en este caso, comparecer, lo que se suele llamar comparecer a petición propia, y por eso veis en el hemiciclo unas sillas que son, en este caso, de color azul, que se sitúan en la primera fila, que están destinadas precisamente a los miembros del gobierno, mientras que los sillones de color rojo son para los diputados que no tienen, en este caso, la condición de presidente o de ministros. ¿Qué van a hacer los miembros del gobierno en las cámaras? Pues efectivamente van a comparecer para informar, en este caso, acerca de lo que es la gestión política que esté realizando en el ejercicio de sus funciones. Como sabéis, en el artículo 99, el candidato a presidente del gobierno pronuncia un discurso de investidura y si obtiene los votos necesarios, como sabéis, es investido de la confianza suficiente para ser presidente. Pero esto no es una carta blanca que se agota a los 4 años, sino que durante las diferentes semanas del año en las cuales funciona el periodo de sesiones ordinario, el gobierno se ve sometido tanto a las cuestiones como a las interpelaciones. Por lo tanto, estas preguntas e interpelaciones que tienen orígenes distintos, las interpelaciones serían de origen francés, mientras que las preguntas son de origen inglés, se formulan en la Cámara a los miembros del gobierno. Debemos recordar, por tanto, que para las preguntas e interpelaciones la Constitución reserva un tiempo mínimo semanal. Como sabéis, los martes se celebraría en el Senado y los miércoles en el Congreso. Teniendo en cuenta esa vicisitud ahora que los martes también se celebra por las mañanas el Consejo de Ministros, cuando antes se celebraba los viernes. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que las interpelaciones pueden dar lugar también a una moción en la que se obliga a la Cámara a que manifieste, por tanto, su posición. En este sentido, si la interpelación prosperase, obligaría al gobierno a actuar en función del sentido de interpelación que ha sido acordada. A día de hoy, esto es más fácil que ocurra, en los gobiernos en mayoría es complicado porque las mayorías absolutas tirarían por completo lo que son las votaciones. Como os decía, no hay una carta blanca para el presidente, para el candidato a presidente del gobierno durante 4 años una vez se ha elegido y obtenido la confianza. Porque habéis visto a lo largo de estos días pasados como tanto en Murcia como luego también con la rumorología correspondiente para Castilla y León o Andalucía, se veía cómo las mociones de censura podían hacer caer gobiernos que eran débiles en lo que son los parlamentos autonómicos, toda vez que no hay a día de hoy mayorías absolutas claras más allá de la que tiene el Partido Popular en la comunidad autónoma de Galicia en la que nos encontramos. Por tanto, hay dos figuras básicas en las cuales puede llevarse a un candidato a perder la confianza. La primera de ellas es la cuestión de confianza. Como su propio nombre indica, a diferencia de la moción de censura, la cuestión de confianza viene del propio candidato, es decir, el propio presidente, previa deliberación con su Consejo de Ministros, puede plantear al Congreso una cuestión de confianza o bien acerca del programa político o bien acerca de una declaración de política general.
Y aquí la cuestión es que si obtiene mayoría simple a favor de la cuestión de confianza, lo que se busca es el reforzamiento del gobierno. Pero esto es un poco como la ruleta rusa, porque en gobiernos que están en franca minoría, como pasa actualmente en España, el hecho de que uno plantee la cuestión de confianza y la misma no salga adelante puede suponer pues que me acabo de dilapidar yo mismo, es decir, me acabo de suicidar políticamente porque pierdo la confianza al no obtener esa mayoría simple. La figura más habitual no es la cuestión de confianza, sino en este caso la moción de censura, que es absolutamente distinta de lo que es la cuestión de confianza, porque la moción de censura no proviene del candidato, no proviene del presidente, proviene en este caso de la propia Cámara. Y aquí en España hemos adoptado el modelo de moción de censura constructiva, a diferencia, por ejemplo, del modelo inglés. Aquí, la moción de censura constructiva exige necesariamente la presentación de un candidato alternativo. Por tanto, ¿qué es esta moción? Pues la moción de censura busca exigir la responsabilidad del gobierno haciendo que si ésta sale adelante por mayoría absoluta, el gobierno cese y se coloque en su posición el candidato propuesto. Debemos tener en cuenta que para evitar votaciones en caliente, la moción de censura tiene un periodo de enfriamiento de 5 días. Dentro de estos 5 días no se puede votar, pero los 2 primeros días se pueden incluso presentar mociones alternativas, como hemos visto este amago que en los días anteriores se produjo en la Comunidad Autónoma de Madrid, 2 mociones de censura presentadas en este caso para contrarrestar el decreto de disolución que finalmente además ha sido avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, convocando por tanto y dando reforzamiento a lo que es la convocatoria de elecciones anticipadas en esa comunidad autónoma. Como os digo, los 2 primeros días podría presentarse mociones alternativas y debemos tener en cuenta que hasta que no pasen 5 días no se podría votar la moción de censura. ¿Qué ocurre en este caso si la moción de censura no sale adelante? Como pasó, por ejemplo, con la moción de censura presentada por Vox hace unos meses contra el presidente del gobierno, pues que las personas que han sido sus signatarios no podrían presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Como sabéis, anualmente tendríamos 2 periodos de sesiones, uno de septiembre a diciembre y otro de febrero a junio. Por otra parte, ¿qué ocurre también cuando el propio Congreso niega la confianza pasada la moción de censura? Pues que evidentemente el gobierno tiene que dimitir, presenta la dimisión al rey y por tanto se designa en este caso al candidato correspondiente. En este sentido, el candidato, previa a la aprobación, sería el que se ha presentado como candidato alternativo en la moción de censura y debe pronunciar su discurso de investidura y obtener la correspondiente confianza de la Cámara conforme al artículo 99. Por otra parte, debemos tener en cuenta que también cabe por parte del presidente, y así lo hemos visto a nivel autonómico con la presidenta de Madrid, la disolución anticipada de las cámaras, de tal manera que esta prerrogativa sería del presidente del gobierno y previa deliberación también con su Consejo de Ministros bajo su propia responsabilidad puede disolver o bien el Congreso o bien el Senado las 2 cámaras al mismo tiempo. Como sabéis, fruto de las funciones que tiene el rey encomendadas en el artículo 62, esta función le corresponde, su decreto le correspondería al rey, previa proposición, evidentemente, del presidente del gobierno. Ahora bien, hay que tener en cuenta, y aquí es donde estaba la trampa que albergaba esa petición de moción de censura por parte de Más Madrid, que mientras está en trámite una moción de censura no se pueden disolver las cámaras. Además de esto, debemos tener en cuenta que una vez que disuelto las cámaras no lo podría volver a hacer hasta que no pase un año. Aquí no es el tiempo del periodo de sesiones, sino hasta que no pase un año natural completo. Por otra parte, fruto de la pandemia sanitaria en la que nos hemos visto envueltos ya desde el 14 de marzo del año 2020, España ha tenido una relación especialmente intensa con la figura del estado de alarma. Y es que la propia Constitución, en su artículo 116, prevé la existencia de diferentes estados de anormal funcionamiento de la vida democrática del país producida por diferentes eventualidades. En el caso del estado de alarma, como sabéis, se regula en este caso en el artículo 116, apartado 1. Por tanto, la primera idea básica es que tanto el estado de alarma como el de excepción como el de sitio están sometidos a una reserva de ley orgánica, más en concreto la Ley Orgánica 4/1981, y que tiene unas duraciones diferentes en función de la gravedad de los hechos. En cuanto al estado de alarma, tiene una duración máxima de 15 días, la decreta el Gobierno mediante el correspondiente Real Decreto acordado en el Consejo de Ministros y para poder ser prorrogado necesitaría en este caso la autorización del Congreso. En el propio decreto, además, como sabéis, se fija tanto lo que es el ámbito territorial como también los efectos que puede tener este decreto. En este sentido, el último, más en concreto, nos afecta principalmente al toque de queda nocturno y a cierres perimetrales de comunidades autónomas. El toque de queda fijado entre las 22 y las 6, por ejemplo, en la comunidad autónoma, que lo que hace es limitar derechos fundamentales como el de la libertad o el de la libre circulación. Por tanto, en este sentido, el estado de alarma no puede suspender derechos, solo limitarlos. Si saltamos un escalón en importancia, nos iremos al estado de excepción. Algunos juristas creen incluso que hasta la fecha estaríamos en un estado de excepción encubierta, porque el estado de alarma previsto para una duración de 15 días no se puede prorrogar por 6 meses, como sí se ha hecho en este caso en el Congreso, yo creo que en este caso abusando de la propia figura del estado de alarma.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que este estado de excepción se decreta por el gobierno, pero aquí el cambio sustancial es que necesita, para poder decretar el estado de excepción, la autorización previa del Congreso. También difiere del estado de alarma y estado de excepción en su duración, que tiene en este caso una duración máxima de 30 días prorrogables por los mismos plazos. En este sentido, además, debemos tener en cuenta que la prórroga tendría los mismos requisitos que su establecimiento. Y finalmente, de los tres estados, el más grave de todos sería el estado de sitio. En este caso, pues, sería básicamente el estado previo a una guerra y sacar, en este caso, la autoridad militar tomando el mando del país y, por lo tanto, estableciendo un clima de guerra en el estado que a día de hoy, en la época constitucional, no ha tenido lugar, al igual que tampoco ha tenido lugar el estado de excepción. Sí ha tenido lugar el estado de sitio o su equivalente en la época de la Segunda República. Por lo tanto, en este sentido, debemos tener en cuenta que el estado de sitio ya no lo decreta el gobierno, sino que lo decreta el Congreso por mayoría absoluta y a propuesta del propio gobierno. En este caso es el propio Congreso que tiene que determinar hasta dónde se va a extender, cuánto va a durar y en qué condiciones se va a ejecutar. Por lo tanto, como veis, el estado de sitio no tiene una duración predeterminada. Por otra parte, debemos tener en cuenta que si están declarados alguno de los tres estados que estamos comentando a nivel estatal, no se podría proceder a la disolución del Congreso. Y en este caso, además, las cámaras quedarían automáticamente convocadas si no lo estuvieran en el periodo de sesiones ordinario. Debemos tener en cuenta también que el hecho de declarar alguno de los estados del artículo 116 tampoco es un óbice para que se rompa por completo el principio de responsabilidad tanto del gobierno como de sus agentes, o lo que es lo mismo, durante la vigencia de estos estados, el gobierno, sus agentes tienen exactamente las mismas obligaciones y tienen exactamente el mismo estatus jurídico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espero que con este vídeo hayáis tenido un poquito más de iluminación en cuanto a lo que es la figura de los estados de alarma, excepción y sitio, y también la relación que hay entre las cámaras y el propio Poder Ejecutivo, que a veces no es todo lo pacífica que uno creía que sería cuando se le inviste, o en este caso, como candidato o como presidente. Pues nada, os espero para el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y en la parte inferior, como sabéis, podéis dejarnos vuestros comentarios y también vuestras dudas para intentar resolverlas en el menor tiempo posible. Así que nada, un abrazo y hasta el siguiente vídeo.